no perdamos este ámbito, amén. Dios les bendiga en esta noche. Es maravilloso volver a estar en la casa del Señor, pudiendo compartir este culto de adoración al Señor. La Biblia nos enseña que toda nuestra vida tiene que ser adoración al Señor. Todo lo que hacemos tiene que ser un ámbito de adoración. Mientras trabajamos, mientras estamos en la casa, mientras cantamos, mientras compramos, mientras hablamos de la palabra y mientras escuchamos. Todo nuestro ser debe reverenciar una adoración al único digno. Por eso somos sus hijos, por eso le reverenciamos, por eso le adoramos. Hemos reconocido que Él es nuestro Dios. Dice la Biblia, no le elegimos nosotros a Él. Él nos eligió a nosotros. Amén. Gracias al Señor le doy en esta noche por estar en su casa. Quiero compartir con ustedes la palabra del Señor. Quiero que juntos podamos entender lo que el Señor trata de hablarnos en esta noche, lo que el Señor trata de enseñarnos, que juntos podamos aprender y llevarnos un poquito más de lo que Él nos enseña cada día a través de su palabra. Bendigo a los hermanos que están en este lugar, a los que nos miran por la plataforma de Facebook, Dios les bendiga y que la misma presencia del Señor que está acá también pueda estar en los hogares. Amén. Y que lo que Dios quiera enseñarnos en esta noche a través de su palabra, podamos tomarlo y podamos atesorarlo en nuestro corazón, pero que no quede ahí guardado, que sea una palabra que repitamos. Y la Biblia nos habla de poner la palabra en nuestra frente y que vivamos con ella permanentemente, repitiéndola y viviéndola. Hoy escuchaba una predicación del pastor Dante Gebel y él decía, la palabra del Señor, el Señor en su palabra no te trae las soluciones, te trae las promesas. Y el trabajo nuestro es creer esas promesas. Y yo decía que es totalmente cierto, porque a veces queremos que Dios nos dé la solución de lo que estamos esperando. Y a lo mejor Él nos dio la promesa de que nosotros tenemos que tomar esa solución. Por ejemplo, Él dice, diga el débil, fuerte soy. Y a veces le decimos, Señor, dame fortaleza. La palabra dice, diga al débil, fuerte soy. O sea, afirmate en esta palabra, esta es mi promesa. Y comenzá a vivir en esta y parate en esa palabra y empezá a disfrutarla, porque ya está. No me pidas algo que yo ya te prometí. No. Y a veces somos repetitivos en eso. Me considero una persona que a veces ora en ese sentido sin darme cuenta que la palabra ya está, que la promesa ya está. Y solo cuesta dar ese paso de fe para poder aceptar lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Yo quiero invitarles a que podamos, aquellos que tienen sus Biblias o sus celulares, abrir en el libro de Hebreos 6. Vamos a leer en el libro de Hebreos 6, del verso 1 al verso 3. Le puse un título como para que nos podamos ubicar. Estoy en el camino sin dejar de avanzar. Hemos tenido un tiempo de oración y de ayuno al que se lo tituló Buscando crecimiento espiritual. Ese es nuestro anhelo para Contacto de Vida, para cada uno de nosotros, es nuestro deseo.
que cada uno de nosotros entendamos estas tres palabras y que la hagamos nuestra, y que todo lo que vivenciemos en el Señor, ya sea escuchando una palabra o compartiendo una palabra o elevando una oración o haciendo todo lo que el Señor nos mande, tenga esa búsqueda, tenga esa intención, buscando el crecimiento, buscando crecimiento espiritual. No le quisimos poner la palabra crecimiento porque no tiene techo, porque no tenemos techo. El Señor nos va a hacer crecer hasta donde Él quiera y hasta donde Él busque usar a su iglesia y a su pueblo en este tiempo. Entonces no le pongamos un artículo como poniéndole un techo. Que el Señor nos dé el crecimiento hasta donde Él quiera, pero busquémoslo. Y en base a esta consigna quise compartir un mensaje en esta noche en el libro de Hebreos 6, del 1 al 3, y dice, hablando el autor de los Hebreos, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad así lo permite. El autor de los Hebreos le estaba hablando a la iglesia en ese momento, a los hebreos que habían creído en el Señor. Y les estaba dando esta palabra. ¿Por qué les estaba dando esta palabra? ¿Qué significa los rudimentos de la doctrina de Cristo? Acá el autor les dice, por tanto, dejando ya los rudimentos sería lo básico de la doctrina de Cristo. No quiere decir con esto, dejémoslo de lado. Vamos, quiero que me entiendan bien, así no nos confundimos. El autor no les dice, dejen de lado lo básico de la doctrina de Cristo. No. Dejándola ya como era la simiente. Yo calculo que, por ejemplo, cuando, me van a disculpar, me siento medio atado, pero no me puedo mover mucho por el tema de la cámara, pero no hay problema. Bien, bendiciones. Gracias. Cuando uno hace una construcción, hace los cimientos, pero después hace las estructuras, o sea, no se queda a vivir en los cimientos. ¿Amén? Se queda, sigue para arriba, sigue construyendo. ¿Qué le pasaba a la iglesia en ese tiempo? La iglesia se había quedado en una comodidad y estaban los que sí seguían la predicación del Evangelio y seguían alimentándose y seguían buscando al Señor y predicando el Evangelio, pero ¿qué se había levantado? Una gran persecución contra la iglesia. Entonces habían algunos que se habían quedado muy cómodamente en su situación y estaban en lo básico, en la base, en los rudimentos de la doctrina de Cristo, en lo básico. Dice, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Era prácticamente lo básico de la doctrina de Cristo. Cuando consideramos estos rudimentos uno por uno, podemos analizar que si los analizamos así por arriba, muy livianamente, podemos analizar que cualquier doctrina puede tener estos rudimentos, o sea, puede tener esto básico. Fíjense, arrepentimiento de obras muertas, es decir, no hago más lo que me hacía mal, no lo hago más. La fe en Dios, tengo fe en Dios. La doctrina de bautismos, o sea, por ejemplo, la iglesia ortodoxa judía cumplía estos mandamientos. ¿Amén? Los cumplía. Pero, entonces, cuando los miramos desde la óptica del cristiano,
cobra otro sentido. Pero la iglesia en esa época se había quedado en eso. Entonces estaban en su zona de confort, estaban tranquilos, no les interesaba ir más allá porque habían riesgos. No querían someterse a esos riesgos, habían riesgos de persecución, de muerte. Entonces estaban cómodos. Y el autor como que los quiere empujar un poquito más. Él dice, dejando ya, vamos adelante, a la perfección. Busquemos la perfección. Y les insta, y esto haremos, cuando dice, y esto haremos, si Dios lo permite, no lo quiere decir como diciendo, capaz que Dios no quiere, sino dice, realmente Dios quiere que hagamos esto. Dios quiere que busquemos lo más, lo superior. Él quiere que vayamos por más. Vamos adelante, vamos a la perfección. Esto les hablaba el autor para que no se conformaran con lo que habían recibido. Todavía no me acomodo mucho con la tablet, es difícil, pero vamos adelante. Y que les decía, no lleven una vida religiosa, porque lo puede hacer cualquier religión. Ustedes tienen que llevar una vida poderosa en fe. Amén. El autor quería estimular a la iglesia. Quería que la iglesia despertara en este tiempo. Se habían conformado con vivir con los rudimentos de la fe cristiana y se sentían cómodos, no querían más. Pero en el versículo 3 es una verdadera declaración cuando le dice, y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Es una verdadera declaración de fe. Lo cual, como decía antes, no lo tomemos como que, bueno, vamos a ver si Dios quiere. No, realmente Dios quiere. Y vamos adelante. Y busquemos esto. Con esto, ¿qué quiero enseñarles? Lo que el apóstol o el autor, porque no se sabe bien quién fue el escritor, esto lo aprendimos en el libro de Hebreos, el autor del libro de Hebreos, no se sabe bien quién fue, pero él tenía una enseñanza para la iglesia. Pero toda enseñanza que hay en la Biblia también nos sirve a nosotros. Podemos tomar algo, podemos tomar algo que nos puede enseñar. Y para nuestros días también es importante. Es importante esto, no quedarnos solamente en los cimientos. Los albañiles, aquellos que hacen edificaciones, saben bien qué es esto. O sea, no se quedan con la base y se quedan a vivir ahí. Edifican la estructura. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos hoy a través de la palabra, para que nosotros vayamos por más, vamos más adelante. Edifiquemos la estructura. Esto no se lo pasé a Ezequiel, pero el versículo 9 les dice que hay cosas que les esperan, en el capítulo 6, verso 9, le dice, hay cosas mejores que les esperan. Y eso lo hemos escuchado muchas veces. Y a veces suena como que si lo escuchamos tantas veces, no es real. Pero como les decía al principio, toda palabra y toda promesa de parte de Dios es real y se cumple. Y si Dios dice que más adelante hay cosas mejores que nos esperan, es porque es real. Es porque en realidad estamos caminando con fe, confiados de que más adelante hay algo mejor que nos espera. Tengo una anécdota, si alcanzo después se las cuento. Quiero que busquemos Primera de Crónicas 12, verso 32, una palabra que se nos ha predicado muchísimo el año pasado, y que el Señor nos ha estado ministrando a través de esta palabra. Primera de Crónicas 12, verso 32 dice, de los hijos de Isaacar,
200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. No solamente ellos sabían lo que tenían que hacer, no solamente buscaban el rostro de Dios para que Dios les iluminara y les diera la consigna de lo que iba más adelante, sino que le había dado un espíritu de liderazgo, porque los demás hacían lo que ellos les decían. No se conformaron con vivir bajo la ley, no se conformaron solamente con lo que estaba establecido, ellos buscaron más. Esto de ser entendidos en los tiempos no era porque ellos la tenían más clara, no, había una bendición de parte de Dios sobre ellos para poder vislumbrar y ser entendidos en los tiempos. Dios le daba esta facultad, pero porque ellos se preocuparon en buscar al Señor y ir un poco más adelante, no quedarse con vivir bajo la ley y listo, y con eso me conformo. Buscaron más. No se quedaron solamente con lo aprendido, sino que buscaron el rostro de Dios para entender bien los tiempos. Cosas que hoy necesitamos también. Ir siempre por el plus, ir siempre por lo más. Yo tengo 52 años, aunque no lo crean. Tengo 52 años. Trabajo como mecánico de turbina hace 20 años, creo. Conozco muchísimo, he aprendido muchísimo, arranqué limpiando y en los años de experiencia he aprendido muchísimo. Ya les dije mi edad. Mi jefe tiene 34 años. Es casi 20 años menor que yo. Y es mi jefe. Y me manda. Pero ¿qué pasa? Yo terminé el secundario y me quedé con eso. No fui por más. Todo lo que adquirí después fue experiencia. Y, sin embargo, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en turbinas, mi jefe todavía estaba en el secundario. Y yo ya sabía de turbinas. Turbinas que generan electricidad. Bueno, si quieren en algún momento les cuento bien cómo es el tema. Y él todavía estaba en el secundario. Pero él terminó el secundario, él hizo la universidad, se recibió de ingeniero, después hizo más cursos, se preparó, se perfeccionó. Hoy está más arriba que mí. No se conformó, él fue por más. ¿Entienden? Y ni toda la experiencia que yo pueda tener voy a estar por encima de él. Porque él se preparó en el tiempo en que tenía que hacerlo. Por lo tanto, nuestro crecimiento se debe basar en vivencias bajo la influencia del Espíritu Santo para crecer espiritualmente. Eso era lo que hablaba del ejemplo que le daba a mi jefe, era por la parte material. En lo espiritual, nuestro crecimiento debe estar dado bajo la influencia del Espíritu Santo. Vamos a leer Efesios 5, versos 15 y 16. Efesios 5, versos 15 y 16, dice: mira pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Más adelante termina diciendo: sed llenos del Espíritu Santo. Y hay una parte que a mí me afectó muchísimo, porque esto lo hemos venido hablando y se ha venido predicando. Dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Dios nos pide que seamos buenos administradores, nos pide que administremos bien, que seamos buenos administradores de todo lo que Él nos da. Y esto incluye el tiempo. Y si hay algo muy traicionero, es el tiempo, porque no lo podemos refrenar. Es algo traicionero, una forma de decir. Pero es algo que no lo podemos frenar, es algo que avanza y avanza.
Y si nos quedamos, y si nos dormimos en los laureles, nos vamos a encontrar que han pasado un montón de años y en realidad me mantengo en el mismo lugar, no crezco. El plan del Señor para su iglesia es que crezcamos, que vayamos por más, que sigamos adelante. Eso es lo que nos enseña cada día, que busquemos más de su rostro, que busquemos más de su presencia, que vayamos por más. Amén. Vamos por más, vamos por más. Yo me tengo que levantar en la mañana y decir, hoy tengo que ir por más. Y en la noche cuando me acuesto, mañana me tengo que levantar e ir por más. No me tengo que conformar con lo que soy, tengo que ir por más. En lo espiritual debe haber una influencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo fundamental en este tiempo en nuestras vidas, para que la influencia de Él sobre nuestras vidas nos ayude a ir por más. La influencia del Espíritu Santo debe ser tan real en nuestras vidas y tan fuerte en nuestras vidas, más aún en este tiempo, porque como dice, los tiempos son malos. Y esto lo sabemos. Y cada vez van a ser más malos. Y cada vez van a ser más malos. Hoy tenemos el pico más alto de infección de COVID en la Argentina. El más alto desde que empezó la pandemia. Los tiempos se ponen malos, se ponen peligrosos. No podemos estar en el mismo lugar. Tenemos que ir por más, meternos más en el Señor y meternos más en su voluntad. Primera de Pedro 3, verso 18. Primera de Pedro 3, verso 18 dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Toda la Biblia nos insta a seguir creciendo, a seguir yendo por más, a no estancarnos, a no conformarnos. Romanos 12, verso 1 y 2. Nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una renovación por medio del Espíritu. Yo me acuerdo cuando veíamos la vida del pueblo de Israel y cuando Dios estaban en el desierto y Dios les mandaba el maná. Ellos no podían, ellos recogían el maná en la mañana y no lo podían guardar para el otro día, porque Dios al otro día les daba más. Eso les enseñó, no se preocupen, yo les voy a ir a dar más. Entonces no tenían necesidad de reservar, de guardar. Él les daba permanentemente, Dios les daba el maná permanentemente. Y Dios jamás nos ha negado a nosotros de sus enseñanzas y de su presencia, de su aceite. No nos ha negado jamás, ni nos ha dicho, bueno, a vos te toca esta porción y conformate con eso. No. Él quiere que vayamos por más y que busquemos más y que añoremos más. Yo pensaba en estos días también la parábola de las 10 vírgenes. Y las 10 vírgenes dicen que habían 5 prudentes y 5 insensatas. Y habían 5 que tenían mucho y que habían adquirido bastante aceite y que tenían aceite, y las otras, con esto nos alcanza. Y a veces cometemos esa imprudencia de decir, con lo poquito que hago capaz que me alcanza, ir a la reunión el domingo, orar un poquito ahí, y realmente quiero decirle, no alcanza, no me alcanza. Porque como decía anteriormente, los tiempos son cada vez más malos, son cada vez más difíciles. Y como cristianos y como hijos de Dios no podemos conformarnos a este siglo.
sino que tenemos que ser entendidos en los tiempos y vislumbrar lo que está más adelante. El Señor nos tiene que dar y nos va a dar las estrategias para seguir actuando y para seguir comportándonos como cuerpo y con esto. Que es necesario no conformarnos en el lugar, no acomodarnos en el lugar, sino que ir por más, ir por más, ir por más. Vamos a poder decir como Pablo, dejando lo que quedó atrás. Todo lo que aprendí está bueno, pero necesito ir por más. Entonces, como decía el autor de los Hebreos, ya no basarnos solamente en los rudimentos, en lo básico de la doctrina de Cristo. Ya no solo basarme en eso. Sí, creí, acepté al Señor y listo, con eso no, vamos por más. Vamos por más, una actitud de crecimiento, una actitud de desear más. Y la promesa está en la Biblia. Dice el profeta Joel, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vamos a ser llenos de ese poder y llenos de revelación y llenos de profecía y llenos de nuevas ideas y fortaleza, y nos vamos a fortalecer unos a otros y nos vamos a empujar unos a otros y a empujar en el buen sentido de acompañarnos. Porque eso es lo que hace el cuerpo. Cuando le duele el dedo, no es que me duele el dedo, todo el cuerpo sufre. Entonces vamos unidos, juntos, en esta actitud de crecimiento. 2 minutitos. Hay una anécdota de una mujer que estaba terminal, tenía una enfermedad terminal y le dice, tenía un par de meses de vida, le dice al pastor, cuando muera quiero que puedan hacer esto, quiero que me vistan de esta manera, me gustaría esto y aquello. Y antes que el pastor se retirara le dice, y cuando muera quiero que me entierren con un tenedor en la mano. ¿Un tenedor en la mano? Sí, un tenedor en la mano. Disculpe mi ignorancia, le dice el pastor, pero ¿por qué un tenedor en la mano? Porque cuando nosotros comíamos en mi casa y el tenedor era lo último que se sacaba, sabíamos que después de la comida, y si el tenedor quedaba en la mesa, después venía el postre. Entonces sabíamos que después había algo mejor. Entonces cuando a usted le pregunten, ¿por qué el tenedor en la mano? Porque a ella le espera algo mejor. Esa tiene que ser nuestra actitud, siempre entendiendo que en el Señor siempre nos espera algo mejor. Siempre nos espera algo mejor. Como dijo Pablo, aún no lo he logrado, aún no lo he podido vislumbrar, pero prosigo a la meta, al llamamiento supremo, a la gloria eterna. Ese tiene que ser lo que nos empuje cada día para buscar cada día más y más y más del Señor, para que nos empuje a ir por más. Vamos por más. Yo sé que podemos, yo sé que la iglesia de Cristo puede. Y es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche. Vamos por más. Nosotros en el Señor podemos. Podemos. Amén. El enemigo quizá quiera venir a meternos cosas en nuestros oídos y a querer enseñarnos y a querer decirnos, está todo mal,
y esto no va para más. Yo voy por más. En el Señor yo voy por más. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor para que Él, si por ahí en algún momento tuvimos alguna actitud de conformismo, Señor, perdóname. Yo quiero más. Yo quiero más. Y quiero ir por más. Si en algún momento quizá nos quisimos quedar solamente con los cimientos, entiendan y aprendan esto. La edificación completa no son solamente los cimientos. Es la estructura, el techo, las ventanas. Es todo. Amén. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de poder reunirnos, de poder tener este culto, Señor, de adoración. Dios mío, ayúdanos para que toda nuestra vida sea una vida de adoración a ti. Señor, gracias por lo que tú nos has enseñado en esta palabra, en esta noche. Dios mío, ayúdanos a desmenuzarla en nuestros hogares, a poder entenderla, Señor, pero ayúdanos a crecer a través de ella. Señor, ayúdanos a madurar y a buscar ese crecimiento espiritual que tú deseas para tu iglesia. Señor, si me he conformado, bendito Dios, solamente con los rudimentos y solamente con lo básico, perdóname. Señor, y ayúdame, Dios mío, a ir por más, porque yo sé que tú tienes más para mi vida. Yo sé que tú tienes más para tu iglesia. Señor, enséñanos, bendito Dios, todo lo que tú tienes y muéstranos todo lo que tú tienes para tu iglesia. Te doy gracias, Dios mío, por lo que tú nos permitiste compartir en esta noche. Señor, gracias por lo que pudimos cantar y por lo que te pudimos alabar. Gracias por mis hermanos, Dios mío, que pudieron estar presentes y por aquellos, Señor, que a través de la plataforma de Facebook están mirando. Bendícelos. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y que podamos juntos, Dios mío, cada día despertarnos, Señor, y decir, ¿qué tienes para enseñarme hoy? Porque yo quiero ir por más. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.